Señores, seguimos aquí en Poder Ciudadano. Los invito, y lo invito también, Penco, a que veamos juntos un informe que preparó Gabriela Casulo sobre justamente el voto electrónico, sobre la introducción de la tecnología en el sistema electoral uruguayo, pero fundamentalmente mirando algunas experiencias del exterior. Lo vemos. 9 países, incluido Uruguay, celebran este año distintos procesos electorales. La tecnología tiene entonces la oportunidad de mostrar su efectividad y beneficios. Colombia implementó el voto electrónico en 2 sistemas, uno con lectura automatizada de las tarjetas electorales y otro que consiste en votar en máquinas con pantallas táctiles que permiten la impresión del comprobante de voto. El Salvador utilizó la tecnología para automatizar la fase de transmisión de los resultados. Ecuador aprobó el sistema en 3 provincias del país, Panamá en un solo colegio electoral y Costa Rica finalmente, por la falta de simulacros, pospuso el voto electrónico para las elecciones del año 2016. Brasil, en tanto, pionero de este sistema, desplegó una vez más su arsenal tecnológico. Según un informe argentino, las autoridades brasileñas lograron contabilizar casi 47 millones de votos en una hora, mientras que Uruguay pudo chequear 140.000 sufragios en el mismo periodo. Agrega el artículo que si se divide los casi 143 millones de votos brasileños por los 140.000 sufragios uruguayos escrutados cada 60 minutos, se obtiene un total de 1.021 horas, algo que equivale a 42 días y medio, que es lo que hubiera demorado el Tribunal Electoral de Brasil para tener el resultado final si se hubiese movido al ritmo de sus vecinos charrúas. El voto electrónico debutó en 1996 en Brasil, lo que logró acercar a los ciudadanos a las urnas, ya que no se provocaban demoras o filas en los centros de votación. Uno de los beneficios del sistema para ese país radica en que facilita el sufragio de los electores analfabetos al presentarse fotos de los candidatos. En nuestro país, el recuento de votos, entre otros motivos por falta de presupuesto, se realiza en forma manual y se destaca por parte de las autoridades electorales la garantía y confiabilidad de este sistema por encima de la premura. Cabe recordar en este sentido que el plan piloto con las computadoras del Ceibal no arrojó el resultado positivo que se esperaba. Si bien es una decisión de las autoridades nacionales, la implementación del voto electrónico tiene un costo de varias decenas de millones de dólares. Para el expresidente de la Corte Electoral, Ronald Herbert, con un padrón electoral de 2,5 millones de votantes y una muy importante participación y control de los partidos políticos sobre los actos electorales en sí mismo desde hace más de un siglo, el voto electrónico en Uruguay solo ofrecería ventajas en lo que refiere a la celeridad del cómputo primario de votos, ventaja meramente instrumental, pero podría ser un paso atrás en la conservación del prestigio casi sacramental de la jornada electoral y especialmente al acto de escrutinio primario que tradicionalmente le confiere la ciudadanía uruguaya. Esto tiene que ver con la cultura cívica del país, afirma Herbert. 143 millones de votos se contabilizaron, creo que en 2 horas, porque a las 10:30, 11 de la noche ya se sabía quién era el presidente en Brasil en la segunda vuelta, ¿no? Eso sí, y evidentemente Brasil necesitaba con gran urgencia el voto electrónico, porque antes de su implementación, por ejemplo, en Brasil no existía el escrutinio primario. Es decir, uno iba a un circuito, votaba, y cuando terminaba el horario de votación, no se abrían las urnas y se iban sacando los votos adelante de los delegados partidarios para su contabilización. No. Se ponían en la urna y se llevaban a otro lugar. Estaban en la urna y se llevaban a otro lugar. ¿Qué pasaba en ese trayecto entre el lugar donde funcionó la comisión receptora de votos y donde se iba a hacer un escrutinio parcial de un conjunto de circuitos electorales? No sabemos. Es decir, que el voto electrónico no solo introdujo rapidez en el sistema brasileño, introdujo garantías. Claro. Garantías porque ya no tenía el sistema anterior. Que efectivamente el sistema anterior no tenía. Claro. Y además, en un país con 143 millones de votantes, en un país tan enorme, con esa variedad geográfica que tiene, el voto electrónico es imprescindible desde todo punto de vista para que las elecciones sean efectivamente confiables. Algo parecido, en una dimensión un poco menor, es el caso de Venezuela. Claro. Venezuela, que es el segundo país que a nivel nacional en América tiene el voto electrónico establecido, su
variedad geográfica, su cantidad de votantes, hacían necesario introducir ese tipo de voto. Claro, porque digo, pero acá también hemos escuchado argumentaciones en ese sentido, pero favorables a la implementación del voto electrónico. Es decir, se dice, somos pocos. Tenemos, digamos, un país muy bien conectado desde el punto de vista de su infraestructura de comunicaciones. Exacto. Y no tenemos tampoco grandes problemas geográficos. Yo diría que todo lo contrario. Exactamente. Es decir, la introducción de la tecnología en nuestro país sería una cosa hasta inclusive más sencilla que en el caso brasilero notoriamente, y ni que hablar que si a ellos les costó 2 horas saber cuál era el resultado de 143 millones de votos, ¿cuánto nos costaría a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Introducir tecnología para que el voto sea electrónico o para conocer los resultados? Porque es eso lo que tenemos que definir. Y ambas cosas. No necesariamente. Porque la tecnología que justamente la Corte ha querido introducir y seguramente va a seguir trabajando en esa misma dirección, es justamente la de tener antes los resultados. Es decir, la transmisión de resultados es una preocupación no solo de esta Corte Electoral, sino también del conjunto de órganos electorales en toda América. Los foros académicos se reproducen en ese sentido. Justamente en vísperas de la pasada elección nacional tuvimos la recepción en Uruguay de varias decenas de invitados internacionales, la mayoría de ellos magistrados electorales, presidentes de tribunales electorales, y compartimos un seminario bajo el título Modernización de los procesos electorales. Y este es un tema que está siempre sobre la mesa. ¿Voto electrónico o informatización de la transmisión de resultados? ¿Y qué pasó con el día de las elecciones internas, con ese plan piloto que se pretendió introducir utilizando la tecnología del plan Ceibal? ¿Por qué no funcionó? Bueno, ¿Cuál fue el problema allí? Bueno, en primer lugar, una precisión. En realidad no fue la tecnología del plan Ceibal, sino que el plan Ceibal en todo caso lo que aportó fue la infraestructura, es decir, los equipos informáticos. Porque la tecnología fue un sistema, un programa específicamente realizado a los efectos de las elecciones internas, que no lo elaboró el plan Ceibal, sino que lo elaboró una conserjería de la Corte Electoral aportada por UTE Conex, que ha trabajado con la Corte desde hace muchos años, viene trabajando sobre todo en todo lo que es el plan inscripcional. Hoy el documento y todo lo que son los datos de los nuevos inscriptos están incorporados a un sistema informático que también planificó hace ya varios años UTE Conex, de manera tal que fue con ellos con los que trabajamos en la implementación de este programa. Lo cierto es que la elección interna es una elección muy compleja desde todo punto de vista, y el programa también tenía complejidades. En primer lugar, porque es la elección que tiene la mayor cantidad de hojas de votación. Claro. Es enorme la cantidad yo no recuerdo ahora el número de memoria, votación que se presenta en esa instancia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no hay una sola acta de escrutinio, sino que hay tantas actas de escrutinio como partidos políticos participan en esa elección. No podemos perder de vista que son elecciones internas de los partidos que se realizan en forma simultánea. Entonces, el programa tenía que contener un acta de escrutinio general del circuito, pero después había que elaborar un acta también informatizada por cada uno de los partidos. Eso por un lado. Por otro lado, la Corte Electoral dispuso a los efectos de dar mayor transparencia a los resultados que los votos en blanco parciales también se contaran en esa oportunidad, porque dentro de cada partido político se elegían 2 órganos diferentes, además del candidato presidencial. Se elegía una convención nacional y una convención departamental, cada una en hojas diferentes. Entonces, si uno introducía la hoja nacional pero no la departamental, estaba realizando un voto en blanco parcial en lo departamental. Claro. Y al revés, introducía solo la hoja para la convención departamental y no la nacional, y estaba también introduciendo un voto en blanco parcial. Todo eso que antes no se contabilizaba de esa manera como la Corte quiso que se hiciera en esta oportunidad, generó confusión en los miembros de mesa a la hora de registrar esos datos. Claro. Entonces, ese fue un problema que se planteó no solo con el acta informatizada, sino también con el acta manual,
porque nosotros el pasado 1 de junio informatizamos solo el 50% de los circuitos. Y hubo un 50% que se siguieron haciendo en forma manual. Es decir, convivieron dos sistemas. Eso también hizo más compleja la operación. Hubo algunas fallas también en el programa. Fallas todas subsanables, pero que también contribuyeron en algunos casos a ciertas inseguridades por parte de los miembros de mesa. Es decir, que hubo problemas de capacitación, problemas en cuanto a la complejidad de la elección, problemas, algunos informáticos propiamente dichos, y también problemas de ajuste de la logística electoral en torno a un programa que era innovador. Claro. Entonces, todo eso hizo que, pese a que se tuvieron datos, sobre todo los datos que correspondían a los circuitos informatizados, prácticamente después de medianoche el 70%, pese a eso, la demora, sobre todo en Montevideo y en Canelones, fue mucho mayor al día siguiente con los circuitos que aún quedaban pendientes. Esto dio lugar a, por un lado, al pago de un derecho de piso que cada vez que uno innova necesariamente se produce. Y por otro lado, a ciertas inseguridades por parte de los partidos políticos que prefirieron que, dadas las circunstancias, en la elección nacional se volviera a los procedimientos tradicionales. Pero yo tengo la esperanza de que... Procedimientos tradicionales, discúlpeme que le diga, que no eran sustituidos en ningún caso. No, por supuesto, por supuesto. Lo único que era sustituido era la confección de las actas, que se hacían informáticamente y no en forma manual, y también la transmisión de los resultados, porque la idea era justamente que los resultados se transmitieran directamente desde las comisiones receptoras de votos a un servidor donde el propio programa lo fuera sumando. Claro. Y de esa manera tener antes de medianoche o pasadas medianoche los resultados de todas las hojas de votación, de todas las actas de todos los partidos. Porque esto me parece que también es muy importante aclararlo. Cuando nosotros decimos los titulares de las empresas encuestadoras dan resultados a las 8:30 de la noche o a las 9 de la noche, dan los resultados que corresponden a los candidatos presidenciales. Sí, toda la otra serie... En cambio, la Corte Electoral tiene que sumar voto por voto de cada una de las hojas de votación que incluyen, en el caso de una elección nacional, no solo la fórmula presidencial, sino también los candidatos a senadores, los candidatos a diputados y los candidatos a las juntas electorales de cada país. Y ni que hablar en el caso de las internas, que por supuesto también se votaba las... precandidatos, pero se votaban miembros al órgano deliberativo nacional y miembros del órgano deliberativo departamental, y además en dos hojas diferentes. Exacto. Entonces, lo que nosotros tenemos que seguir trabajando y apuntando es a la transmisión rápida de resultados. La tecnología tiene que estar allí, fundamentalmente, por lo menos en primera instancia. Bien, queda claro entonces más o menos por dónde viene la Corte en ese sentido. No a la introducción de la tecnología en el sistema mismo de votación, sino más bien en la segunda parte, que es la transmisión de los datos. Y le digo algo más. En Brasil, en Venezuela, en la mayoría de los países, salvo Argentina y Uruguay, no se vota con hoja de votación. Se vota con papeleta. Claro. Es decir, hay una papeleta donde están todos los candidatos de todos los partidos, se le entrega al elector, no se le entrega un sobre, como se entrega en el Uruguay. Se le entrega esa papeleta con todas las opciones y el elector en el cuarto secreto marca la de su preferencia. Entonces, en el sistema informático, en lugar de ser una papeleta de papel, las opciones aparecen en la pantalla y se eligen. Nuestro sistema no es de papeleta, es de hojas de votación. Es decir, que para pensar en un voto electrónico que respete la tradición uruguaya de la hoja de votación, donde aparecen todos los candidatos, sería también una manera más compleja de instrumentar. Claro, hay que recordar que porque en algunos sistemas electorales que utilizan el voto electrónico, uno puede inclusive votar a un candidato y no votar al segundo, votar al tercero y así. Sí, es decir, efectivamente. Un sistema como más que le brinda como más libertad al elector a la hora de elegir quién quiere votar al Parlamento. En algunos casos sí y en algunos casos no. Por ejemplo, en El Salvador, que mencionaba el informe, ni siquiera aparecen los nombres de los candidatos, aparecen las banderas de los partidos. Es decir, que uno está votando por un partido político porque elige su bandera, su símbolo,
pero no necesariamente conoce todos los candidatos Todo lo que hay está abajo, eligiendo claro. detrás de esa bandera o de ese símbolo. Hacemos la segunda pausa de la entrevista y vamos, como les decíamos en el último bloque, a algunas cuestiones más instrumentales que tienen que ver estrictamente con lo que va a pasar el próximo 30 de noviembre. Hacemos una pausa y ya volvemos.